El día de hoy voy a dar la sesión bibliográfica de hipogonadismo. Creo que ya es lo último de endocrinología, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Muy bien, este es el artículo. Se llama The Metabolic Syndrome and Smoking in Relation to Hypogonadism in Middle-Aged Men, a Prospective Cohort Study. Entonces es un estudio de corte en el que queremos ver la relación entre el síndrome metabólico, el tabaquismo y el hipogonadismo en hombres de edad media. El artículo lo publicó el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, que es una de las revistas más importantes a nivel mundial en la diseminación de artículos en relación con endocrinología clínica, diabetes y metabolismo. El factor de impacto de este artículo, digo, este journal, es de 6.13. Es lo más reciente del 2022-2023, lo cual lo pone como con un muy buen factor de impacto. El proyecto o la dirección del proyecto fue dada por el doctor David Laaksonen. Él es el jefe del departamento de investigación de la Universidad de Kuopio, que está en Finlandia, y él tiene aproximadamente 183 publicaciones con este mismo departamento de endocrinología en esta universidad. Y aquí pueden ver una imagen de lo que parece ser esta universidad. Entonces, por qué es importante este tema o qué tiene de relevancia para que hubieran buscado en este artículo hacer investigación en cuanto a esto. Primero que nada, pues los niveles bajos de testosterona, el hipogonadismo en los hombres tiene un impacto negativo en su salud metabólica, pero también en diversos aspectos de su vida, o sea, en su salud física, en su salud cognitiva, en salud sexual. Entonces, algo que motiva a buscar esto, pues es que entendiendo los factores de riesgo para llegar, que predisponen a los pacientes a tener hipogonadismo, también es una manera de buscar una manera de tratarlos o de, ay, veo que hay un comentario en el chat, ah, de tratarlos o de buscar inclusive medidas de prevención. Eh, en cuanto a los factores metabólicos que les comento que están asociados con los bajos niveles de testosterona, pues entre ellos son diabetes mellitus tipo 2, obesidad visceral, hiperinsulinemia, dislipidemia, entre otras. Y en múltiples estudios, pues se ha visto esta relación con el síndrome metabólico y esta relación con la acumulación de específicamente grasa visceral. Además de la hiperinsulinemia. También se ha encontrado esta asociación entre la pérdida de peso y el incremento en la concentración de testosterona libre en los pacientes. Cuando los pacientes tienen pérdida de peso o inclusive una pérdida de peso y luego un mantenimiento de ese peso que ya han perdido, esto lleva a que incremente la testosterona y inclusive la testosterona libre, pero inclusive también la testosterona total en hombres que tienen obesidad abdominal y síndrome metabólico. En sí los mecanismos de esta pérdida de este mejoramiento en la testosterona con la pérdida de peso no están bien comprendidos, eh, pero se han visto estas relaciones en otra literatura y esto se puede relacionar un poco a que en la obesidad hay un aumento de producción de glucocorticoides, hay desregulación del axis, de hipotalámico, pituitario, adrenal, y pues con esto se ve relacionado. Eh, Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este artículo? Fue evaluar el rol del síndrome metabólico como predictor de hipogonadismo y la disminución de concentración de testosterona total y testosterona libre en un seguimiento que se le hizo a los pacientes en 11 años. O sea, los vieron ellos al inicio, cuando inició el protocolo y después 11 años después. Fueron hombres de edad media y hubo un objetivo secundario que era el del tabaquismo, era evaluar el rol del tabaquismo en el desarrollo del hipogonadismo. La población que se estudiaron 854 sujetos masculinos
de 42, 48, 54 y 60 años al inicio del estudio, ellos residían en Finlandia y esto fue entre el 87 y el 89. Se les reexaminó después entre el 98 y el 2001 pues para evaluar cómo habían evolucionado. Estos pacientes fueron del Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study. O sea, este departamento, este hospital ya estaba realizando un estudio donde estaban tomando una base de datos donde tenían bastantes pacientes y de ahí podían sacar los pacientes que cumplían con sus criterios. Como menciono, o sea, los criterios fueron el género de estos pacientes, la edad y el criterio de exclusión más importante es que ellos no tuvieran diabetes al inicio del estudio. Eh, en cuanto a cómo se recolectó la información o los datos, pues bueno, hubo una consulta inicial dentro de este corte de sujetos ya seleccionados y después un seguimiento a los 11 años. Se tomaron medidas antropométricas y estudios de laboratorio. Se hace también hincapié en el artículo que se hicieron como encuestas de salud también a nivel cognitivo, nivel sexual, nivel de otra, también como psicológico, o sea, bienestar psicológico, pero en el artículo al final no refieren exactamente qué preguntas se les hicieron, qué escalas se tomaron, ni si hubo una diferencia en estas escalas o en estos resultados. Ellos se enfocan más en las medidas antropométricas y en todos los resultados de laboratorios. En cuanto a las definiciones, bueno, ellos utilizan el IMC, que lo hacen por peso sobre talla al cuadrado. Circunferencia de cintura, ellos toman el promedio de dos medidas tomadas en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, después de la inspiración, expiración, y eso son lo que toman, dos medidas. Y luego el índice cintura-cadera, que lo realizan con la misma técnica, y la presión arterial la toman tomando el promedio, o sea, toman tres medidas, supino, parado, sentado, y toman el promedio de estas tres. Para definir hipogonadismo, ellos utilizan dos maneras. Primero usan el nivel de testosterona total, que para ellos es menos de 11 nanomoles por litro, y después los niveles de testosterona libre, que usan menos de 225. Entonces, al tener estas dos definiciones de hipogonadismo, pues durante lo veremos más adelante en las tablas, pero a ellos hacen como estas subdivisiones para evaluar de diferentes maneras. Y el síndrome metabólico lo definen con dos definiciones. Usan la del National Cholesterol Education Program, que ellos utilizan tres o más de las siguientes, que es glucosa en ayuno alterada, triglicéridos, el HDL, y la presión arterial también elevada, o el uso de antihipertensivos y la circunferencia de cintura. Mientras que la OMS, ellos utilizan que el paciente tenga hiperinsulinemia, alteraciones en la glucosa en ayuno, que ya presente diabetes y la presencia de al menos dos de los siguientes, que es obesidad abdominal, ya sea con un índice cintura-cadera mayor a 0.9 o un IMC mayor a 30, dislipidemia o también el HDL alterado y la hipertensión arterial. En este caso hay que recordar también que todos los pacientes que tenían diabetes no, o sea, se excluyeron del estudio. Entonces, si se usa la de la OMS, se están usando alteraciones de la glucosa en ayuno sin llegar a la diabetes. Para los análisis estadísticos en la metodología, se utilizó el t-test para las diferencias clínicas y bioquímicas en los sujetos que desarrollaron hipogonadismo y en aquellos que no. O sea, esto nos indica que que es data normal, o sea, distribuida normalmente. Y regresión logística, que la usaron para la asociación entre el síndrome metabólico y otras variables con hipogonadismo. Usaron para los datos que no estaban distribuidos normalmente, promedio de desviación estándar, perdón, para los que sí estaban y para los que no, usaron promedio de desviación estándar, y estas eran más que nada la testosterona total, la libre, la hormona fijadora de la fijadora de hormonas, y sexuales, sí, insulina, triglicéridos, la actividad física, que también se fue parte de como el cuestionario, y utilizaron la media, rangos intercuartiles,
porcentajes en proporciones. Para ellos fue estadísticamente significativo si es mayor a 0.05 y se utilizó, perdón, menor, me equivoqué aquí en el signo. Y se utilizó el SPSS para hacer el análisis estadístico. Antes de avanzar, tengo una pregunta que hacerles a los R1, a mis compañeros. Como saben, el método PICO es el que generalmente se usa para poder como entender o desglosar mejor un artículo, la población, o sea, en verdad entender qué es lo que estamos intentando evaluar o a qué estamos intentando llegar con un artículo. Los semis también pueden participar, los internos también, si gustan. Primero que nada, o sea, les voy a leer las preguntas si quieren ahorita podemos ir contestando, pero por ejemplo, en cuanto a la P de pico, que es población, algo importante es preguntarnos a qué población queremos estudiar. No sé qué opinan de lo que ya les comenté, o sea, vamos a como tomar esta información, qué población es la que estamos queriendo estudiar. Pues se menciona que eran hombres, no recuerdo el número exacto de No la sé qué población. hacen, perdón. Pues se menciona que en el estudio eran hombres, creo que eran como 11.000. Menos, Ajá, pero sí. menos, que estaban en el programa Ujú. ajá, de Finlandia. Sí, Entonces, esa es la población que utilizaron en este estudio. sí, sí. Aprovechando que ya estás aquí. Perdón. O sea, por ejemplo, en intervención, qué pruebas vamos a hacer o cómo estamos intentando intervenir? Pues o sea, mencionaba que se había hecho la medición inicial, luego 11 años después, entonces un estudio longitudinal, y la comparación va a ser en los niveles o sea, los que tienen hipogonadismo y los que no tienen hipogonadismo, ¿no? Y con el síndrome Ajá, metabólico, y comparándolo con el síndrome metabólico. sí, y el tabaquismo. Ahí el tabaquismo como objetivo secundario. Ajá, que también se midió. Ya la ¿Hay alguna otra intervención que piensan que se podría hacer, o sea, una exposición alternativa? ¿Alguna otra manera de medir esto que el artículo no lo esté mencionando, pero que ustedes piensan que existiría o que se podría hacer? ¿No? Ok, dicen que no. Y los resultados, o sea, ¿creen que esto, Eh, ahora sí, yo creo que esta pregunta, ¿sí? Tal vez sí hay otras maneras, digo, como mencionabas, de que van a usar el IMC y niveles de laboratorio. Pues como hemos visto, yo creo en otras sesiones de que hay, bueno, para el 1990 al 2000, entonces no sé si había otras ya mediciones tipo no sé, el InBody u otros métodos para calcular, eh, así como que Sí, grasa visceral, etcétera. No sé sí, si todavía sí ya existía. Ivory es la marca, pero sí, bioimpedancia, es una buena opción. Digo, también, ¿no se acuerdan de mi magistral? Pero también hay otras maneras de pues, medir la grasa, tienes toda la razón. Y finalmente, con la relevancia a nivel clínico, aquí ya pueden participar en REMAS también si quieren. Justo ahorita en la comida estábamos hablando de eso, pero o sea, ¿creen que esto podría ser relevante a nivel clínico o creen que no? Pues me llama la atención que particularmente se enfocan en la definición de coganadismo como un valor de laboratorio. Está bien, pero ¿qué implicaciones médicas o qué implicaciones físicas tiene sobre el paciente? ¿Tiene relación con el libido del paciente? ¿Tiene relación con el desempeño sexual del paciente? ¿Tiene relación con la esterilidad o no del paciente? Creo que eso también es muy valioso y como dijiste, pues se evaluó en base a cuestionario, pero no me quedó muy claro bien ahorita comentaste qué tanto se indagó sobre eso en el paciente o si el objetivo realmente primario era nada más evaluar los valores de laboratorio de los hormonas sexuales o si también valorarlo como tal en algo clínico o algo aplicable Sí, de utilidad. Y creo que también es interesante que lo mencionan al inicio, como dices, y luego no lo mencionan en sus resultados. Entonces, sí, sí, también me queda duda.
y no se cuadraba con la teoría, que quería poner algo así. Bueno, Sí, digo, era todo interesante, no sé, estaba también, pues, sí, totalmente. No sé si alcanzaron a escuchar. Ah, bueno, muy bien. Ahorita participaron Paquito y Andrés y estaban comentando cómo, o sea, es interesante que al principio sí nos están preguntando, o sea, nos comentan que hicieron estas preguntas, pero no nos explican cuáles, no nos explican qué impacto tuvieron, no nos explican en sí más que los resultados del laboratorio, pero no si esto tuvo un impacto a nivel de la vida del paciente, o sea, de su función sexual, de su líbido, fertilidad. Entonces, todo esto es algo relevante clínicamente y que si nosotros viéramos un artículo y lo fuéramos a leer para también utilizarlo en nuestra práctica médica, pues sería importante saber en verdad cómo está ayudando un paciente en su vida de su día a día, más que nada más unos estudios de laboratorio. Entonces, básicamente, bueno, aquí es básicamente lo que ustedes comentaron y bueno, vamos a hablar un poco de los resultados de este estudio, que aunque sí tiene estas limitaciones que se comentaron, creo que también dice algunas cosas interesantes. Primero que nada, vamos a hablar de la primera tabla. Aquí se mencionan diferentes factores que ellos tomaron en consideración. Vuelvo a lo mismo, no son son más que nada mediciones y laboratorios, y vemos según el hipogonadismo definido según los niveles de testosterona menos de 11, testosterona total, y aquí vemos el grupo de pacientes que tiene arriba de 11 y ese grupo que tiene menos de 11, que es el que nos interesa, es el de hipogonadismo. En esto podemos ver que aquellos pacientes que desarrollaron hipogonadismo tenían mayor peso que el otro grupo, mayor circunferencia de cintura y de índice de cadera y mayor alteración del perfil de lípidos, como se comenta HDL y los triglicéridos. Entonces, esto nos encamina un poco a pensar que aquellos sujetos con síndrome metabólico basal desarrollaron también más eh, hipogonadismo. Pero si vemos, por ejemplo, en la segunda tabla, aquí lo que estamos haciendo es hacer ajustes. O sea, como nosotros cuando queremos ver diferentes factores dentro de un estudio, lo que queremos hacer es ajustarlos para poder decir que todos son comparables entre sí, porque si no los ajustamos, estamos comparando peras con manzanas, entonces aquí queremos hacer todo una manzana. Y, por ejemplo, en el modelo 1 estamos ajustando para la edad. En el modelo 2 estamos ajustando edad y la presencia de enfermedad cardiovascular, del tabaquismo, alcoholismo, estatus socioeconómico y sedentarismo, que como comento, de estatus socioeconómico y sedentarismo y alcoholismo ya estaba dentro de esos aparentes encuestas que les realizaron. Después en el modelo 3 tenemos lo mismo que en el 2, más el IMC, y en el modelo 4 ya tenemos los niveles de testosterona total y de testosterona libre. Esto lo que nos está intentando decir es que aquellos sujetos que tuvieron síndrome metabólico tuvieron 2.8 a 3.2 veces mayor riesgo de desarrollar hipogonadismo. Pero cuando se ajusta, también vemos que aquellos con síndrome metabólico también tienen, o sea, que aquellos que tuvieron cambios en el estilo de vida, tiene poco efecto o poca asociación comparado con el síndrome metabólico, por ejemplo. O sea, entonces estamos viendo, pues, que el síndrome metabólico es lo que más, hasta aquí en este punto, tiene más peso y más riesgo para que estos pacientes desarrollen el hipogonadismo. Sin embargo, las figuras son bastante interesantes. La figura 1, estamos ya viendo, por ejemplo, aquí en el de arriba podemos ver el síndrome metabólico según la OMS y en el de abajo según la otra definición. Y por ejemplo, aquí vemos aquellos pacientes, por ejemplo, la primera fila, que iniciaron con síndrome metabólico y lo que lo tenían al inicio y al final del estudio. Ambos tienen, como ven, alto esta probabilidad de desarrollarlo. Pero en el segundo
vemos aquellos que tenían síndrome metabólico al inicio y después ya no lo tenían. Hicieron cambios al estilo de vida, bajaron de peso, hicieron lo que necesitaban para cambiar estos factores de riesgo y ya no tener síndrome metabólico, y bajan sus probabilidades de tener hipogonadismo. Mientras que si vemos al siguiente, también hay una disminución, son aquellos que lo tenían, que no tenían hipogonadismo, digo, perdón, que no tenían síndrome metabólico al inicio, pero sí lo tuvieron después. Vemos que siguen grupos de pacientes y ambos con dos definiciones diferentes de síndrome metabólico, donde se ve una relación entre que exista o sea, entre el desarrollo del hipogonadismo con el síndrome metabólico y los cambios que están teniendo entre si estos pacientes mejoran o no su perfil metabólico, lo cual lo hace bastante interesante porque lo hace un poco más dinámico, o sea, no solo o sea, estamos viendo estos cambios, ¿verdad? En esta tablita, vemos los cambios en esta tablita estamos haciendo un poco de como comparación a la figura que les acabo de mencionar. Hace referencia a los pacientes que tenían más probabilidad de desarrollarlo, y podemos ver como se menciona en la otra, más que numérico, más que visual, pero vemos aquellos que lo tenían basal y a los 11 años, que lo tenían basal, pero no a los 11 años, y que no lo tenían y luego sí lo tuvieron. Y como ven, pues vemos esta diferencia en que aquellos que sí lo tenían, sus de testosterona, pues son más bajos que los otros. En esta tablita es donde se pone un poco, creo que tricky, pero también interesante. Aquí estamos viendo básicamente el mismo estilo de tabla. Tenemos el síndrome metabólico y tenemos arriba el de la OMS y abajo la otra definición, pero podemos ver que aquí la diferencia es que utilizan los niveles de testosterona libre y no los de testosterona total. Y aquí es donde ya en sí no existe una correlación como tal entre el síndrome metabólico y el desarrollo de hipogonadismo. O sea, las tres barras en los tres grupos son similares. Entonces, esto que nos está diciendo, que también aquí hay un factor muy importante que viene siendo cómo estamos definiendo a los pacientes. O sea, si nosotros estamos usando diferentes definiciones, se mueve todo. Y esto da una importancia hacia cómo definir verdaderamente todas las definiciones alrededor de lo que es síndrome metabólico, alrededor de lo que es hipogonadismo, tienen que cambiar o estar mejor definidas para en sí ya poder tomar esto. Y eso es algo de lo que intentan también demostrar. En esta última tabla, en la tabla número 4, vemos los componentes del síndrome metabólico en el que únicamente la isonila basal predice el hipogonadismo por la testosterona total. O sea, si nos vamos, disculpa, por aquí no está marcadito, pero si nos vamos a la primera columna de testosterona total, pues sí podemos ver la insulina como predictor. También el aumento de la cintura, perdón, del perímetro, nos predice esta disminución. Entonces, y algo importante aquí también es la asociación entre el tabaquismo y el hipogonadismo, que hay una asociación inversa. No sé si recuerdan, este era el segundo objetivo de nuestro artículo, pero aquí básicamente se encontró que si un paciente tenía, o sea, fumaba, tenía menos riesgo de tener hipogonadismo, y al dejar de fumar, este riesgo aumentaba. O sea, está un poco curioso porque no dices, bueno, ¿por qué? Pero también se vio que estos pacientes que dejaban de fumar, aumentaba su peso, aumentaba sus factores de riesgo para síndrome metabólico. Muchas personas, o sea, tienen un componente de ansiedad cuando están por el que fuman, o sea, que los predispone a esto, y cuando dejan de fumar, pues entonces empiezan a tener más ansiedad y se va hacia otra manera de complacer o saciar esta ansiedad, que pues vendría siendo en este caso algo más
alimentación y pues sube el peso y sube el hipogonadismo. Digo, fue una asociación así encontrada en este artículo que en sí, pues clínicamente igual y no es la más correcta, pero pues psicológicamente podemos pensar que pues sí, o sea, es verdad, es algo que a veces no pensamos, pero pues sí existe esta relación emocional entre el consumo de alimentos, el consumo de tabaco, todo esto. Pero bueno, entonces, en cuanto a la discusión, básicamente es un poco lo que ya vimos en las tablas, pero aquellos sujetos que tenían síndrome metabólico tenían mayor riesgo de 2.6 a 2.9 veces más probabilidad de desarrollar hipogonadismo, independientemente de factores como tabaquismo y alcoholismo, pero el presentar alteraciones en la insulina, en los lípidos, en el perfil de lípidos, en el metabolismo de la glucosa, en el incremento de la circunferencia de cintura-cadera, durante este seguimiento de 11 años incrementaba el riesgo de hipogonadismo, así como la disminución de estos marcadores de síndrome metabólico, pues disminuía el riesgo del hipogonadismo. En cuanto a las fortalezas de este artículo, pues en sí tuvieron una población grande, fue un diseño basado en esta población, tuvieron ajustes o asesoramiento en cuanto a los ajustes de las variables, las características de la resistencia a la insulina, tuvieron una examinación de cambios en el estatus metabólico y los factores de riesgo, lo cual ellos comentan en su estudio que lo hace de cierta manera único, porque no todos los estudios que hablan de este tema están buscando estos cambios como dinámicos en el metabolismo de los pacientes. Sin embargo, el artículo también presenta algunas limitaciones, algunas importantes son las que ya mencionábamos anteriormente, pero también pues es una única población monocéntrica en Finlandia, múltiples diferencias entre las definiciones, lo cual lo puede hacer un poco confuso y pues decimos, bueno, ok, tenemos muchas definiciones y todo, pero esto en sí, pues cómo nos ayuda clínicamente en nuestra práctica. Además de que ellos usan la testosterona libre, la testosterona total, y generalmente hay un uso de cálculos de testosterona, o sea, generalmente en la práctica se utiliza más la testosterona biodisponible, lo que tengo entendido, que la libre, la total como tal, para definir un hipogonadismo. Entonces, pues, o sea, lo vuelve un poco difícil, creo, para realizar como estos diagnósticos o definiciones. Fueron dos únicas mediciones de testosterona y fueron con 11 años de diferencia. Sí, Entonces, ¿qué tanta validez tiene eso si la vida media de la testosterona endógena es de una hoja, ¿no? De 45 minutos? Entonces puede haber variaciones ligadas a diferentes cosas que no estamos tomando en cuenta sí, y que tal vez dar un seguimiento más a corto plazo y más estricto pudiera darnos más información. ¿No? sí, Así tiene un impacto o no, simplemente fueron valores, se tomaron en un momento aleatorio con 11 años de diferencia. sí, sí, así es. Entiendo. Sí, no se alcanzaron a escuchar lo que dijo Paquito, pero pues básicamente es, o sea, la medición como fue al inicio y 11 años después, o sea, en verdad no estamos teniendo como que un contexto de cómo fueron tomados, en qué momento, no tenemos otras variables que ellos comenten aquí, o sea, probablemente tomaron cuestionarios, pero pues no estamos entendiendo todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante, es una limitación muy grande de este estudio, pero bueno, con lo que ellos realizan y con sus em, tablas y todo lo que ellos refieren, pues las conclusiones o lo que ellos dicen que es importante aquí es que sugieren que un tratamiento eficiente para el síndrome metabólico mitiga el riesgo de desarrollar hipogonadismo que va asociado a este síndrome metabólico, o sea, aquellos pacientes con hipogonadismo secundario a esto. También refieren que los hombres sin síndrome metabólico, pero con riesgo para desarrollarlo, se beneficiarían de un tratamiento para prevenir complicaciones asociadas al síndrome metabólico como el hipogonadismo. Y también
que el síndrome metabólico muestra un riesgo para desarrollar hipogonadismo cuando existe una clasificación correcta del síndrome metabólico. Y ellos refieren, el síndrome metabólico y del hipogonadismo, o sea, refieren como énfasis en la necesidad de, pues, de lograr estas definiciones de una manera más concisa y correcta. Y pues bueno, creo que igual ya hablé muy rápido, pero esto es básicamente el artículo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo tengo una. Así, ¿Dieron alguna explicación de por qué excluyeron a los pacientes con diabetes? O sea, porque creo que es un componente muy importante del síndrome metabólico, aunque sí. de pues, población, de pacientes que tienen síndrome. No sé si tengan algo. Entonces, en el artículo mencionan alguna justificación. Bien. Sí, sí. Andrés pregunta que, por qué, o sea, si dieron una razón por la cual excluyeron a los pacientes diabéticos del estudio, ya que, pues, es un componente muy importante del síndrome metabólico, y no, o sea, no explican en sí por qué los excluyeron, nada más hacen referencia a que los excluyeron, a que no están en el estudio, nada más toman otras alteraciones de la glucosa o hiperinsulinemia, pero no, nada de diabetes, sí. Sí, creo que también ahí pierdes una gran cantidad de pacientes que pues también tienen, también se podrían beneficiar igual de, sí, sí. Y también refiere sobre las implicaciones clínicas, que pues sí, es volviendo a lo mismo, o sea, no se puede en verdad mencionar de una manera, cómo se utilizaría de una manera clínica. Pues no sé, creo que algo como que interesante de esto es que es un centro de endocrinología, o sea, es un centro grande que tienen una gran base de datos de pacientes, creo que pues sí podrían hacer esas cosas diferentes en sus artículos, en este artículo en específico, o sea, como lo están haciendo para, pues para poder llegar a conclusiones que sean un poco más clínicas. Y pues bueno, aquí está el artículo y un poco sobre dónde se encontró la información del doctor. Ahí. Ay, no, perdón, se fue. Bueno, esto, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. No.